¿Qué tal? Buenos días. Bienvenidos a la iglesia Venid y Ved. Hoy vamos a tocar el tema de la humildad no tiene que ver con carencias. Por eso no debemos de juzgar. No sé cuántos se han dado cuenta de lo importante que es la actitud con la que enfrentamos la vida, lo importante que es la disposición con la que empezamos nuestro día a día. Pero la actitud determina nuestra forma de actuar, la forma en la que nos disponemos a enfrentar nuestro día, determina nuestro comportamiento, nuestra forma de actuar. De manera que si nuestra actitud es temerosa, pues nos enfrentaremos a la vida y actuaremos a la defensiva, y a veces exageradamente prudente o con inseguridad. Pero nuestra actitud determina nuestro comportamiento. Si nuestra actitud es arrogante, si somos orgullosos, vamos a actuar de una forma ofensiva, muchas veces de forma insultante, porque nuestra actitud determina nuestra forma de actuar. Ahora, ¿cuál es la mejor actitud? ¿Cuál es la actitud que debemos de elegir? ¿Cuál es la actitud que debemos desplegar como creyentes? ¿Por cuál nos decidimos? Muy bien, no tenemos que escoger nosotros. ¿Saben? La Biblia nos indica claramente cuál debe de ser nuestra actitud, y uno de los pasajes, yo creo, más bonitos de la Biblia es el que nos indica. Vamos a escuchar la Biblia. La actitud de ustedes debe ser como la de Cristo. Y a continuación el autor, Pablo, va a presentarnos cuál fue la actitud de Cristo, en donde vemos la humildad y la exaltación de Jesús. Y ahí es justamente encontramos cuál fue la actitud que fue una actitud humilde. Vamos a escuchar la Biblia. El libro de Filipenses 2:6 nos expresa: quien siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a qué aferrarse. Al contrario, se rebajó voluntariamente, tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. Y al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Esta fue la actitud, y esa es la actitud que debemos de tomar, una actitud humilde. Escuchemos la Biblia. Dice Mateo 11:29: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Y fíjense qué promesa tan bonita. Y hallaréis descanso para vuestras almas. La actitud que debemos de tener es la actitud que tuvo Cristo, que es una actitud humilde. Ahora, ¿qué es la humildad? Si esa debe ser nuestra actitud, ¿qué es la humildad? Porque muchas veces creo que tenemos una idea errónea en cuanto que es la humildad. Y pensamos que la humildad tiene que ver con carencias de posibilidades económicas, con carencias de capacidad o de conocimientos intelectuales.
A veces pensamos que la humildad tiene que ver con debilidades, pero ¿saben? La humildad no tiene nada que ver con todo esto. Es más, si se ponen a pensar, Jesús se humilló porque Él era humilde. Pero Jesús era Dios. Él tenía todo el poder a su disposición. Él tenía todos los conocimientos que se pueden imaginar y lo que le sigue. Él tenía la posición más alta que puede uno ostentar. Él no carecía de nada. La humildad no tiene que ver con carencias. Entonces, ¿qué es la humildad? No tiene que ver con carencias. La humildad es todo lo contrario. No tiene que ver con carencias. Tiene que ver con fuerza bajo control. La humildad en la Biblia es fuerza bajo control. La palabra humildad se traduce en ocasiones, en algunas versiones, como humildad y en otras como mansedumbre. En Gálatas 5:23, en donde Pablo está hablando de los frutos del Espíritu, él dice que los frutos son amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, etc., etc. Y en un momento dado nos dice mansedumbre y templanza. Pero en otras versiones dicen humildad y dominio propio. Porque la humildad está muy relacionado con la mansedumbre. Por eso se traduce humildad o mansedumbre. Y Jesús, en el libro de Mateo, une estas dos palabras. Escuchemos la Biblia. Mateo 11:29. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Están muy asociadas, muy relacionadas. Ahora, pónganse a pensar, ¿qué es mansedumbre? ¿Qué es una persona mansa? Para poderlo comprender, es mejor que nos imaginemos lo que es un animal manso, un caballo manso. Un caballo manso es un caballo que antes era salvaje. Tenía toda la fuerza descontrolada, reaccionaba furiosamente, pero de repente fue amansado. Y eso no quiere decir que perdió sus fuerzas. Eso quiere decir que aprendió a controlar y a canalizar y a enfocar su fuerza y no reaccionar. Eso es mansedumbre. Eso es humildad. Aprender a controlar nuestras fuerzas y no reaccionar. La humildad tiene que ver en elegir cómo actuar y no limitarnos a reaccionar frente a las circunstancias. Eso es la humildad. Quiero mostrarles cómo debemos elegir el actuar para exhibir este carácter manso y humilde, que debemos de imitar como creyentes y que sin duda nos va a mejorar como personas. Lo primero que tenemos que hacer es elegir ser amables y no reaccionar con agresividad a las circunstancias o a las personas que nos rodean. Debemos decidir ser agradables con todas las personas. Los creyentes deberíamos ser personas que nos destacáramos por esto, por ser personas amables con otros. De hecho, Pablo, en el libro de Filipenses 4:5 nos dice esto. Escuchemos la Biblia. Que su amabilidad sea evidente a todos.
Nosotros deberíamos destacar por la amabilidad hacia todas las demás personas, empezando por aquellos con los que convivimos diariamente. Quiero que pienses, ¿cómo eres en tu casa con los tuyos? ¿Eres amable o reaccionas a la más mínima provocación, al más mínimo cambio? ¿Explotas? ¿Gritas? Nosotros los creyentes debemos de ser amables con todos, empezando por los de casa. Los padres deben ser amables con sus hijos. Pablo dice, padres, no irritéis a vuestros hijos, se deben tratar suavemente, con amabilidad. Con nuestras esposas, con nuestra esposa, debemos de ser amables. Pedro enseña, traten a su esposa con amabilidad como a vaso más frágil. Las mujeres deben ser amables con sus maridos. Pablo también dice, mujeres, respetad a vuestros maridos. Los hijos deben ser amables con sus padres. El primer mandamiento con promesa, honra a tu padre y a tu madre. Debemos de ser amables en nuestra casa, con las personas con las que convivimos, pero no solo ahí. Debemos de ser amables con todos, con las personas con las que nos tropezamos cada día, con las que nos relacionamos cada día, con las personas que nos brindan algún tipo de servicio. Debemos de ser amables. ¿Cómo tratamos a la de la tienda? ¿Cómo tratamos a la dependienta del supermercado? Tenemos que ser amables con todos. Debemos ser comprensivos y no exigentes. Debemos de tomar esta actitud. Muchas veces tratamos a las personas como si fueran máquinas y nos dirigimos a ellas dándoles instrucciones, dándoles órdenes, exigiéndoles, pero nosotros tenemos que exhibir una actitud humilde, mansa, y ser amables y suaves y corteses y agradables los unos con los otros. Sé que hay personas que son difíciles de tratar. Hay personas que es verdad que discuten por todo y de todo. Que te pueden discutir una cosa y la otra. Que siempre están señalando los problemas, que siempre están señalando las faltas, que ven una hoja en blanco con un puntito negro y a eso es a lo que están apuntando. Está manchado, tiene un punto negro. Nunca ven el resto del espacio blanco. Hay personas así. Hay personas que solo se quejan, que solo protestan y que son personas difíciles. Pero déjenme decirles algo. La madurez cristiana se exhibe en el trato frente a las personas. Cuando uno es maduro espiritualmente, uno lo exhibe tratándolos amablemente a estas personas. ¿Qué nos dice la Biblia? Escuchemos la Biblia. Segunda de Timoteo 2:24. Y un siervo del Señor no debe andar peleando. Más bien, debe ser amable con todos, capaz de enseñar y no propenso a irritarse, así humildemente. Si somos siervos del Señor, si queremos tener este carácter, tenemos que ser amables, no andar peleando, no irritarnos, ser humildes. Ahora, es verdad que hay personas que son difíciles de tratar. Hay personas con las que es difícil ser amable. Son personas con las que a veces nos tropezamos en nuestro día a día y a veces son personas con las que convivimos.
y quiero darles 3 consejos para tratar a estas personas amablemente. Primero, evalúa si ganas algo con esa discusión. Evalúa si hay algo que ganar en esa batalla. Dicen que decía el general Patton, cito, nunca empieces una batalla si no vas a ganar algo en ella. Cierro. No sé si se han puesto a pensar, pero muchas veces de nuestras discusiones son por cosas que no aportan absolutamente nada. Uno empieza a discutir si fue sábado o domingo, el día que hicimos tal o cual cosa, y se enredan en discusiones que duran horas. No, fue el lunes. No, fue el domingo. No, fue el sábado. Y uno empieza una discusión. ¿Y qué vas a ganar con eso si fue tal día? No, no importa, no cambia nada. A veces uno se engancha en discusiones. No era tío, no era primo. Y empiezas ahí a discutir y discutir. ¿Y qué más da? ¿Qué ganas? Lo primero que tenemos que hacer es evaluar si esa discusión te va a llevar a un sitio, si vas a ganar algo, si no, ahórratela. En segundo lugar, responde con amabilidad asertiva, discrepa agradablemente. ¿Saben? Ante un desacuerdo podemos optar por 3 tipos de actitudes o 3 formas de reaccionar. La primera es la de retirarnos de la discusión y del desacuerdo. Se conoce como la paz a cualquier precio. No se la recomiendo. Ese tipo de reacción tiene graves consecuencias a la larga. La segunda es reaccionar con ira ante el desacuerdo. Y la ira, lo único que revela es que nos sentimos amenazados, revela que nos sentimos inseguros y revela que no estamos defendiendo nuestra opinión, sino que estamos defendiendo nuestra autoestima. Además, la ira, cuando reaccionamos con ira, eso genera una explosión, una discusión. Por eso de las neuronas espejo. No sé si se han escuchado de ellas, pero que hace que uno responda en el mismo tono, con la misma actitud con la que nos están hablando. Así que si tú respondes airadamente, el otro se va a enganchar de la misma manera contigo. No es recomendable. No reaccionen con ira. Pero ante el desacuerdo también podemos discrepar con amabilidad, defendiendo nuestro derecho a opinar y tener nuestro criterio, pero también respetando el derecho a opinar y el criterio del otro. Bien, esta es la forma que tenemos que actuar. Podemos discrepar, pero con amabilidad y con firmeza. En tercer lugar, recuerden que las personas amables son personas de saber, que cuando exhibes amabilidad, exhibes sabiduría. Escuchemos la Biblia. Proverbios 16:21. Al que piensa sabiamente, se le llama inteligente. Las palabras amables convencen mejor. Y en Proverbios 15:1 nos dice, la respuesta amable calma el enojo, la respuesta grosera lo enciende más. ¿Saben? El sabio se expresa de una forma suave y amable.
Y el necio se expresa de la forma contraria, la persona que explota, la persona ofensiva, la persona que blasfema. No está exhibiendo ninguna sabiduría, todo lo contrario, está exhibiendo su torpeza, está exhibiendo su falta de sabiduría. Tenemos que recordar en nuestro día a día, cuando vayamos a cualquier lugar, cuando vayamos a hacer una gestión a las oficinas de gobierno, sé que todo esto es complicado, hay tanta irritabilidad en el ambiente. Necesitamos recordar que ser amables es ser sabio y que hablar con amabilidad convence mejor que explotar, que empezar a gritar. Eso no es sabio, eso es ser torpe. Y que quizá tengamos la opinión correcta, quizá estemos en lo cierto, pero al explotar pierdes la razón. Necesitamos recordar esto, que ser amables es de sabios. Y un apunte más, ser amable con aquel que te atiende, ser amable en un restaurante cuando te están sirviendo la comida, ser amable con el que te atiende cuando estás tomando un café, es muy sabio. Yo les recomiendo que no peleen con el mesero, que sean amables con él, por lo menos hasta que les sirva la comida. ¿Han visto las pelis en donde el mesero hace todo tipo de tropelías en la comida que va a servir? Necesitamos ser amables, porque ser amable es de sabios. Lo primero que tenemos que decidir es elegir ser amables con todos. Al enfrentarnos desde la mañana con los que están en casa, después cuando salgan a la calle, decidan ser amables con todos los que se encuentren. Lo segundo, decidan dar las gracias. Tratar con gracia a las personas y no con juicio. Recordemos, Jesús dijo, no juzguen los unos a los otros. Y esto es categórico. Es pecado juzgar. No está bien juzgar. Yo no sé cómo, pero socialmente es un pecado permitido. Pero que sepas que es pecado. Jesús dijo, no juzguemos, porque cuando juzgamos nos estamos metiendo en situaciones muy complejas. Cuando juzgamos, pues posiblemente nosotros nos equivoquemos, posiblemente porque, en primer lugar, no conocemos todos los detalles. No sé si les ha pasado que en el noticiero solo te ponen un fragmento, escuchas aquello y te haces una idea y emitimos un juicio. Y al cabo de unos días te ponen todo el contexto y dices, caramba, no tenía nada que ver con lo que yo había pensado. Bueno, pues eso es lo que nos pasa cuando juzgamos. No conocemos todos los detalles, no conocemos el contexto, no conocemos todo lo que pasó. Solo hemos escuchado algo y cuando juzgamos, pues nos exponemos a equivocarnos. Segundo, no conocemos las intenciones de las personas, no conocemos lo que quería decir, qué quería expresar, o lo que buscaba con aquello que tú viste que hizo. Quizás simplemente quería expresar cariño y se le fue de las manos la broma o quién sabe. Pero no conocemos lo que hay en el corazón. No juzguemos porque todos nosotros estamos prejuiciados. Ninguno de nosotros somos objetivos. Muchas veces favorecemos a unos y perjudicamos a otros, solo por el hecho de su condición. Es una persona educada y ya la favorezco. Y es una persona tal, y entonces
ya tengo prejuicios. Todos nosotros tenemos prejuicios, ninguno de nosotros somos objetivos. Por eso no debemos juzgar, porque cuando juzgamos nos ponemos en un lugar que no nos corresponde. Cuando juzgamos tomamos un lugar de superioridad que no nos corresponde, que solo le corresponde a Dios, porque Él sí sabe todas las cosas, porque Él sí conoce las intenciones, porque Él sí es imparcial y está libre de todo juicio. Por eso no debemos de juzgar. ¿Cómo tratas a los hermanos que de repente han caído? ¿Cómo tratas a esas personas que ves que se están echando su vida a perder, que han cometido un error, que se están apartando del Señor? ¿Cómo los tratas? ¿Adoptas la postura del supersanto? ¿Te pones en el pedestal del juez? ¿Las tratas con legalismo? Les dices: ya te lo dije, estaba muy claro. O: ¿no sabes lo que dice la Biblia? Y bibliazo por aquí, bibliazo por acá. ¿Esa es tu actitud? La Biblia dice que seamos humildes y que no juzguemos. Escuchemos la Biblia. Gálatas 6:1. Hermanos, si alguien es sorprendido en pecado, ustedes, que son espirituales, deben restaurarlo con una actitud humilde. Pero cuídense cada uno, porque también pueden ser tentados. Debemos de ser humildes con las personas que tropiezan y caen, y debemos de tratarlas con suavidad. Quiero expresar algunos consejos para tratar este tipo de cosas, pero lo haremos la próxima semana. Mi Dios y Padre bendito, te damos infinitas gracias que este domingo 15 de noviembre nos has dado vida. Perdón, este domingo 22 de noviembre nos has dado vida, nos has dado salud, nos has dado alegría. Mi Señor, necesitamos ser humildes, necesitamos ser obedientes, y te pedimos, mi Dios, que nos ayudes, porque todavía nosotros tenemos soberbia, vanidad y un sinnúmero de prejuicios ante las demás personas. Para esta semana, mi Dios, te pedimos tu dirección, tu provisión y tu protección. Esto te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Gracias y buenos días.